Perdona, pero es que ya la garganta pedía agua. Y ahora sí tenemos agua en coin. Ahora vamos a hablar del tema 2, que se refiere a la protección dinámica. Y como habíamos dicho, la protección dinámica se refiere al desplazamiento. ¿Vale? Porque si no entraríamos ya en el tema 3, que es la protección estática. Que la protección estática, como habíamos dicho, el truquito es de estar dormido, estar sentado, ¿vale? Acordarse de eso, que lo que invita es a lo que vamos a tener en cuenta, no solo de la propia personalidad en sus desplazamientos, que es este tema 2, que es protección dinámica, sino al recinto a custodiar y todos los riesgos y daños que puedan surgir de los propios establecimientos. ¿Vale o no? Entonces, ya dicho esto, sabemos que durante su desplazamiento, ya sea a pie o en algún medio de transporte, vamos a tener una serie de riesgos y una serie de amenazas. ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues para eso están las teorías de la protección. Y hay dos que son súper típicas que ya vimos en Vigilantes de Seguridad. Una, que es la teoría esférica de protección. La teoría esférica de protección trata de que a la hora de dar protección es importante que sepamos que si esta es la personalidad, por eso se llama teoría esférica, tenemos que hacer una esfera en la que hagamos un análisis de los riesgos y las amenazas que se puedan encontrar, que en este caso siempre son tres, que es lo que nos encontremos en el subsuelo, ¿vale? Que nos pongan una bomba en una alcantarilla y no lo hayamos previsto. Esto va con este análisis de riesgo y amenazas que hemos dicho. Es decir, que si la personalidad no es un alto cargo público como para que le pongan una bomba, pues ese riesgo o esa amenaza no la vamos a tener en cuenta. Pero sí pueden haber otros factores en el subsuelo que tengamos que tener en cuenta. ¿Vale o no? Como por ejemplo, que esto ya nos estaríamos metiendo más en el tema 3, ¿no? Que sería la estática, de que la alta personalidad tenga en sus bienes e inmuebles unos valores de muchísimo valor y los delincuentes para su agresión utilicen el subsuelo o el alcantarillado para intentar entrar a su casa porque esté conectado o esté muy cerca de su vivienda. Otra que tenemos es la superficie, lo que nos podemos encontrar, como diríamos, a pie de calle. Y una última, que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en estos últimos tiempos, que los drones están tan de moda y es una forma de hacer no solo contravigilancia, sino de ojear que pueda tener la personalidad en sí o de coger información sobre los dispositivos de seguridad, es tener en cuenta la altura. Entonces se divide en subsuelo, superficie y altura. Y no solo vamos a tener en cuenta la teoría esférica de seguridad, también tendremos que tener en cuenta la teoría de los círculos concéntricos, que nos dice que si la personalidad es esto de aquí, tenemos que tener en cuenta, por eso no es una esfera en este caso, son círculos. Es decir, el primer círculo de seguridad es donde está el VIP. Y por tanto, debe estar con unas medidas de seguridad acordes a los riesgos que pueden haber, que son los más destacados. ¿Vale? Porque es el que está al lado de la personalidad. Entonces, ¿esto cómo se controla? Pues esto normalmente hay un jefe de equipo que es el encargado de hacer el operativo y, aunque hay un jefe de equipo, en la primera cápsula, eh, también llamada núcleo, perdón, he dicho cápsula, en el primer círculo, eh, tenemos la cápsula de seguridad que siempre va manejada por un jefe de cápsula. ¿Vale o no? Y entonces aquí pues, van a estar los escoltas dando la protección a nuestro VIP en base a lo que nos diga el jefe de cápsula. Después tenemos el segundo círculo de protección. Todo esto ya lo vimos en el examen de vigilante de seguridad, ¿vale o no? Que nos podemos encontrar sobre todo por puestos de control, ¿vale? Que le van a avisar a la cápsula de cualquier daño o amenaza que pueda haber. Y por último, el tercer círculo de protección, que aquí sobre todo pues, nos podemos encontrar pues, las patrullas móviles, etcétera, ¿vale? Por lo tanto vamos a encontrar que este círculo de protección, por así decirlo, es más light que el segundo, que está más cerca del VIP, donde puede sufrir la amenaza, y este segundo círculo de protección, por norma general, suele ser más light que el primero, que es donde tenemos el primer círculo de protección, que es donde tenemos la cápsula. Ahora vamos a hablar del primer círculo de protección, también llamado cápsula, donde integran pues los escoltas y le dan la protección a nuestra personalidad. El segundo círculo de protección pues es en el que está formado por el dispositivo que se sitúa en diferentes puestos de seguridad y que generalmente tiene un campo de vigilancia y observación al protegido.
porque como hemos dicho, avisan al primer círculo de protección. El tercer círculo de protección está formado por los elementos del dispositivo más alejado del protegido y por tanto no tienen un campo de vigilancia y observación como puede tener el segundo, ¿vale o no? Entonces, pues tienen una serie de puntos con responsabilidades precisas que tienen que ir cumpliendo. Y, y esto lo hacen pues mediante puestos de vigilancia, que es una zona asignada para detectar mediante técnicas de observación, identificación de personas o objetos sospechosos que pueden ser fijos o móviles, ¿no? Por ejemplo, una azotea, mismamente. Y por último ya tenemos por último no, tenemos los puestos de control, ¿no? Que son puntos normalmente estáticos, acordarse, estáticos, que no hay movimiento ni desplazamientos. Y eso, y el puesto de control, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos una función de limitar el acceso o comprobar la identidad de la persona que se va a meter en ese círculo de seguridad. Y por último tenemos unos puestos especiales de seguridad, ¿no? Que por ejemplo nos serviría para la custodia del equipaje del protegido, ¿no? Que asigna a miembros del equipo de seguridad, eso, para poder cerciorarse de un deber específico que tienen que cumplir. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cómo se jerarquiza estos dispositivos, que por norma general suele haber un jefe de dispositivo encargado de llevar el funcionamiento del operativo, los componentes del primer círculo y un jefe de cápsula. Aparte tenemos ya lo que hemos hablado del segundo y tercer círculo y de cómo se van cotejando con los distintos puestos, ¿vale? Pero estos son los fundamentales, los que tienen que tener. ¿Por qué? Porque son los que programan las actividades, los que planifican, los que hacen los itinerarios, etcétera, ¿vale o no? Es muy importante la evaluación de un dispositivo antes de meterse en él de lleno. ¿Por qué? Porque no hace falta, como habíamos dicho, una recopilación, en este caso, por ejemplo, de información, de obtener y recabar toda la información precisa para saber, como habíamos dicho ya en anteriores temas, que la comunidad donde vive nuestra personalidad está en obra y no nos están metiendo ningún dispositivo de contravigilancia porque no hemos cerciorado de que esa obra pertenece a la empresa que han contratado la comunidad, de que los coches que habitualmente vemos por la zona donde él vive pues van desapareciendo asiduamente y no están siempre fijos en el mismo sitio, que es un elemento sospechoso no solo de contravigilancia sino de que nos puedan atacar mediante una bomba. Y sobre todo es importante porque esto es la recopilación, pero hay otro punto importante que es el análisis, ¿vale? Y esta fase es la de tratamiento prioritario y sobresaliente del análisis de riesgo que hemos hecho anteriormente gracias a la recopilación de información, ¿vale o no? Y ahora vamos a hablar de la coordinación con el Departamento de Seguridad, que es muy importante porque cosas que se salga del dispositivo hay que comunicarlo. ¿Vale o no? Imaginarse, en el caso primero que habíamos puesto del primer tema, de que habíamos hecho un mitin, ¿no? Y que ahora las personas se están poniendo cada vez más agresivas y estamos viendo que la proporcionalidad entre la multitud de masas que hay en el establecimiento y los escoltas que dan protección puede ser perfectamente un riesgo porque no habíamos tenido en cuenta de que podía masificarse de esa forma. Seguramente por un fallo a la hora de recopilación de datos o análisis de datos del número de personas estimadas que podría haber en el recinto, como puede pasar también que por puro azar, pues haya más personas de lo que hayamos estipulado. Todas estas cosas hay que comunicarlas. Cualquier variante, cualquier situación de peligro, hay que comunicarlas porque igual nos cambian el dispositivo, que eso se encarga, como habíamos dicho, el jefe del dispositivo. Y ahora es importante que sepáis también que es obligatorio, porque esto es obligatorio, que los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad de 24 horas o más, o por ejemplo con vigilantes de seguridad, tienen cuya dotación supere el año, ¿vale? Supere el año, al frente del mismo habrá un director de seguridad, obligatorio. Y es facultativo que las empresas y entidades no obligadas a establecer departamentos de seguridad comuniquen al delegado del gobierno o al director general de la policía según el ámbito de actuación que tengan, ¿vale? Entonces, según el reglamento de seguridad privada, las funciones del departamento de seguridad son administración y organizativa de los servicios, dirección de los vigilantes de seguridad y escolta, control de funcionamiento de las instalaciones del sistema físico y electrónico y estará coordinado con los responsables de la fuerza y cuerpos de seguridad. Y ya con esto, pues acabamos el segundo tema.